La Unión Europea es un invento que hicimos los europeos después de los dos grandes fracasos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Como todo invento, está sometido a la prueba y al error. En 2008, la Unión Europea entró en fase de error. Las medidas que se adoptaron fueron un fracaso. De nuevo, estamos sometidos a la prueba en el 2020 como consecuencia de esta enorme pandemia que asola en estos momentos a la humanidad. Estaremos en fase de prueba y veremos si se nos conduce al error o al éxito. Yo estoy seguro que la experiencia pasada nos va a llevar a los orígenes de la Unión Europea, que era la unidad de todos los países frente a situaciones que pudieran perjudicar a uno o a muchos de sus miembros. Estoy seguro que en esta fase nueva que se abre ante nosotros, seremos capaces de dar una respuesta que haga posible que el invento pase del error al éxito y pueda servir y seguir siendo un instrumento de unidad de todos los europeos. Para mí Europa es la realidad de paz y democracia en la que he crecido, es el territorio por donde transito como especie humana, no solo como pueblo, región o nación, es hermana biológica de Latinoamérica y especialmente es el marco protector de la tierra que amo, Extremadura. Gracias a la Unión Europea, Europa es una unión social, política y económica, pero para mí, fundamentalmente, Europa es un continente con mucha riqueza cultural que ha inspirado al resto de países del mundo, gracias a que en siglos anteriores muchos europeos emigraron al resto del mundo llevando a ellos sus costumbres y su cultura. Pues eso, para mí Europa es un continente inspirador. Buenos días. En este día 9 de mayo, Día de la Europa, y en el marco de la terrible pandemia que afecta a todos nuestros países, recordemos lo que nos une como ciudadanos europeos, nuestra historia, patrimonio, identidad y valores compartidos. Desde el 1987, el programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa fomenta los valores europeos más fundamentales. Desde el Camino de Santiago hasta el itinerario del emperador Carlos V, nuestras 38 rutas atraviesan los 47 estados miembros del Consejo de Europa, promoviendo el turismo cultural sostenible, el desarrollo local, la solidaridad y la participación ciudadana. Basarnos en dichos valores será esencial para hacer frente juntos a los desafíos que se presentan. El futuro de Europa está en nuestras manos. Reforcemos nuestro compromiso y participación para mantener una Europa solidaria y unida. Anniversaries seem all the same and yet they are all different. And this year, Europe's Day is more complex than ever before. I'm aware that these days will be worth all they cost us if they teach us to be better than before. And this is a message and a wish for every European citizen and the European Union as a whole. It's important to keep in mind today the words of the founding fathers of the United States. United we stand, divided we fall. And what an historian and politician here in Rome said, unity makes strength. Hopefully we'll meet again soon in Houston and talk on the future of the Union. En la Unión Europea todo depende de si una quiere ver el vaso lleno o el vaso vacío. Hubo una respuesta tardía y descoordinada, protagonizada por el egoísmo y el repliegue nacional de algunos estados del norte, sobre todo Alemania y Holanda, pero también es verdad que ha habido un giro en los últimos tiempos en la dirección adecuada. Un giro insuficiente, pero que ha supuesto un desahogo para buena parte de los estados del sur, que son los estados más afectados por la pandemia. Creo que hay buenas razones para confiar en la Unión Europea todavía. Creo que aunque estemos en un Titanic o seamos la tercera clase de ese Titanic, aún conviene y aún es positivo para todas nosotras seguir apostando por una unión que vaya más allá de la unión monetaria, que sea verdaderamente una unión fiscal y una unión política, que la Unión Europea no sea únicamente un mercado o un banco.
Buenas, soy Daniel Lavado Bellido, soy estudiante de Economía y estoy realizando las prácticas en el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura. Para mí Europa significa integración económica y social. Ante estos momentos tan complicados que estamos viviendo, la Unión Europea debe ser un claro ejemplo de cooperación y solidaridad entre los distintos Estados miembros. Durante mis prácticas en el Centro de Documentación he podido ampliar mis conocimientos sobre el significado de Europa, además de descubrir las distintas y diversas ayudas que nos ofrece la Unión Europea a cualquier ciudadano perteneciente a ella. ¡Feliz Día de Europa! Para mí Europa es un proyecto de futuro, sometido a múltiples tensiones y conflictividad, pero es también un espacio que ofrece la oportunidad de concertar posiciones a partir del diálogo y la negociación, más allá de la mirada del Estado-nación, en los temas que son esenciales para la humanidad, desde la emergencia climática hasta la crisis sanitaria actual o en la promoción de una mayor igualdad. En unos momentos tan complicados y de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo, hoy, más que nunca, reivindicamos la unidad y la solidaridad europea como base esencial para conseguir la reconstrucción de nuestro modelo social, laboral, económico y cultural. Un modelo de éxito que hemos conseguido gracias al esfuerzo de todos, con especial mención a los trabajadores y empleados públicos, y que nos ha dado la posibilidad de disfrutar de la mayor época de esplendor nunca vivida en la historia, y cuyo modelo está en estos momentos, desgraciadamente, en serio riesgo. Por eso, desde CSIC, reivindicamos ahora más que nunca una Europa fuerte y sólida, dentro de un mundo tan globalizado y con serias amenazas, para recuperar así los mayores niveles de desarrollo y de igualdad de oportunidades. Muchas gracias y feliz Día de Europa. Para mí la Unión Europea es, entre otras cosas, sinónimo de evolución, de cooperación y colaboración. Y sobre todo un espacio de oportunidades. Sin duda, haber hecho mis prácticas en el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura supuso una gran oportunidad para conocer más de cerca este proyecto e indagar en todos los recursos que hay al alcance de cualquier ciudadano. Y todo esto gracias al personal que gestiona este centro, evidentemente. Personalmente he tenido la oportunidad de beneficiarme de dos proyectos auspiciados bajo la Unión Europea. Ambos han tenido lugar en Portugal y he de decir que sin duda han sido una gran aportación a nivel personal. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste nos invita a celebrar y reflexionar sobre el Día de Europa este año 2020. Resulta muy oportuno recordar las palabras de Robert Schuman, que a la letra dice: Europa no se hará de una vez ni de una obra conjunta. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Esta idea, por supuesto, implica plantearnos escenarios deseables y escenarios posibles en el actual contexto global, y así dar respuesta a los desafíos inmediatos, sin renunciar, vale la pena aclarar, a la construcción de un proyecto europeo colectivo que involucre a toda la ciudadanía a largo plazo y sin dejar a nadie atrás. Esta mirada, es importante verlo, se trata y se traza con base en sus principios fundacionales: la paz, la democracia, los derechos humanos, cuyos cimientos fundacionales descansan en una agenda societal, medioambiental y cultural que trascienden las fronteras europeas, al encuentro, por ejemplo, de América Latina. Feliz Día de Europa a todos, y que sigamos sus principios y construyendo un mejor futuro para la humanidad. En esta ocasión que se nos ofrece para decir unas palabras por el Día de Europa de 2020,
Empiezo por citar un libro de Ilya Prigogine, uno de los académicos de Juste, Premio Nobel de Química, ya fallecido, titulado El final de las certidumbres, el tiempo, el caos y las leyes de la naturaleza, que conozco en su edición francesa de 2009, aunque se basa en escritos que tienen ya más de 25 años, lo que da idea un poco de lo premonitorio de ese título. En él comienza por citar a los filósofos presocráticos, quienes desde el siglo VII antes de nuestra era se plantearon la inteligibilidad de la naturaleza, así como la democracia basada en la libertad, la creatividad y la responsabilidad. Precisamente en estos tiempos grises parece que la terrible pandemia pone de manifiesto nuestro olvido de la naturaleza, como si no fuéramos parte de ella y no supiéramos que es incierta. Y también pone de manifiesto la puesta en cuestión por algunos de la democracia y de sus valores. Muchos nos hemos sentido decepcionados con algunas actitudes observadas en determinados políticos europeos a la hora de abordar el virus COVID-19 y, sin embargo, sostengo que fuera de la Unión Europea hace mucho más frío que dentro de ella. Me parece oportuno recordar que viví 33 años, la mitad de los que tengo ahora mismo, en la España que no pertenecía todavía a las comunidades europeas. Cuando viajé por primera vez fuera de España a finales de los años 60, a los españoles corrientes se nos miraba, en países que hoy son nuestros socios, como a seres con un régimen dictatorial y como potenciales empleados para oficios rechazados por los ciudadanos locales. Quienes pasamos por aquella experiencia y aprendimos la palabra pan en varios idiomas, somos cuidadosos a la hora de emitir juicios sobre el otro, con O mayúscula, y también sobre lo que ha significado para nosotros llegar a ser ciudadanos europeos. Aunque estudié mucho antes de que hubiera becas Erasmus, he visto cómo las han disfrutado mi hijo, mis sobrinos y la mayoría de mis antiguos alumnos, devolviéndole a la universidad una de las funciones para las que se creó: aprender compartiendo conocimientos y tradiciones culturales. He podido disfrutar, en cambio, de la comodidad de circular sin fronteras por muchos países europeos y de notar, por tanto, la diferencia entre lo que suponía ser español antes y ser español ahora. No hay ninguna institución que sea perfecta, porque las instituciones son un fiel reflejo de quienes las crean, es decir, seres humanos, dos de cuyos rasgos definitorios son que cometen errores y que son capaces de corregirlos. Juzgar a los demás con una vara distinta de medir a la que nos atreveríamos a usar con nosotros mismos es una insensatez. Pienso sinceramente que precisamente en estos tiempos difíciles nuestros políticos deberían dar muestras de más empatía, y no solo dentro y entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino también con África y con América Latina, por mencionar territorios que nos son cercanos. La mejor receta, pues, para salir de este desasosiego debería ser más Europa y menos nacionalismo excluyente.